La semana pasada, algunos estuvieron, otros no pudieron estar. Estuvimos viendo la serie de las fiestas del Señor, las fiestas bíblicas, las fiestas de Dios, y cómo Cristo o Yeshua cumplió al pie de la letra con cada una de esas fiestas. Por ejemplo, la Pascua se sacrificaba un cordero, y Cristo o Yeshua es el Cordero de Dios que fue sacrificado ¿cuándo precisamente? En la fiesta de Pascua. A la hora que se sacrificaba año tras año el cordero, a esa misma hora fue él sacrificado. Vimos también la semana pasada que la fiesta de las primicias, ¿se acuerdan eso? Lo que tuvieron, las primicias. Se tomaba una muestra de la cebada y se llevaba al templo en forma de primicia, dándole las primicias a Dios. Lo mismo hizo Cristo, hizo Yeshua, tomando las primicias de la resurrección de los muertos, porque dice los evangelios que cuando él resucitó, también salieron con él unos santos que habían muerto. Y cuando María Magdalena va a tocarlo, él le dice: no me toques, porque todavía no he ido donde mi Padre. Pero luego vemos en el mismo capítulo que él se le aparece a los discípulos y le dice a Tomás: tócame, porque ya él se había presentado ante el Padre, presentando los primeros, las primicias, que eran esos muertos que habían resucitado. Entonces, hasta el momento hemos visto que él ha cumplido con la Pascua, las primicias, y hoy nos falta ver la relación que tiene la fiesta de panes sin levadura y Cristo, y qué relación tiene y cómo cumplió Cristo Shavuot o Pentecostés, que son las dos fiestas que nos faltan de la primavera. Entonces, con esas dos terminamos. Y luego el pastor hará una pausa para un devocional. Y luego entonces viene la parte final, donde hoy voy a comenzar las fiestas del otoño. Esas fiestas que Cristo no cumplió. Y ahí es donde se pone interesante el asunto, porque ¿por qué no las cumplió si él era el Mesías? Y ahí me voy a meter en un serio problema con ustedes ahorita, pero vamos a dejar todo a su tiempo. Pues bien, vamos a analizar este tema de la fiesta del Señor, de panes sin levadura. Vayan conmigo al libro de Éxodo. Los que trajeron Biblia, Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Capítulo 12 de Éxodo. Aleluya. ¿Están ahí? Vamos a leer desde el verso 15 hasta el 20. Dice la Escritura: 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el 7º día tendrán una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que procuréis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Seguimos leyendo. En el mes primero, ya vimos que el mes primero no es enero, sino Abib. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero, esa palabrita es muy importante, el extranjero, como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Amén. Fíjense, la fiesta solemne de los panes sin levadura es fácil. ¿Cómo se celebra esa fiesta? Según lo que leímos.
no comiendo nada leudado, nada de levadura durante toda una semana. Si va a comer pan, debe ser panes sin levadura. Y a nosotros los dominicanos eso como que nos choca, es un golpe muy fuerte. Trata de imaginarse usted una semana sin comer nada que contenga levadura. Para nosotros como dominicanos es fuerte y chocante, pero realmente es una fiesta de Dios y ya cuando tú te acostumbres es algo normal. Por ejemplo, nuestra congregación, que la celebramos así también, no comemos nada leudado durante toda una semana. No comemos panes de los tradicionales, no comemos ciertas galletitas porque también tienen levadura, no comemos pizza, lamentablemente, no comemos nada que tenga levadura. Ninguna masa que esté leudada puede ser comida durante esa semana. Es un mandamiento de Dios, está ahí dentro de la fiesta. Nosotros siempre compartimos una lista de las cosas que se pueden comer y de las que no se pueden comer a los hermanos para que estén claros, porque algunos siempre tienen duda, y esto tiene, y esto no tiene. Por lo general, ni siquiera el vinagre, porque el vinagre también está leudado. Y la mayoría de ustedes cocinan con vinagre. Entonces, esa semana nos forza a nosotros a cocinar muy natural, que es, por cierto, es bueno y saludable. Porque créanme que muchas enfermedades que tenemos hoy en día es por la mala alimentación y por las cosas que contienen los alimentos. Esas sopitas que por lo general se usan, esos sazón ranchero, eso tiene un alto contenido de químicos y de sal y otras cosas que le hacen daño al cuerpo. Por eso que usted ve que esos viejitos de antes vivían tantos años. Porque esa gente iba y arrancaba su recaíto del conuco, su cilantro por allí, su cosa, y preparaban todo lo más natural. Entonces, esa semana sirve como una semana también de desintoxicar el cuerpo. Uno se desintoxica, uno limpia el cuerpo durante esa semana. Entonces, ese es el mandamiento, no comer nada de levadura. Ahora, ¿cómo cumple o cómo Yeshua, qué relación hay entre panes sin levadura y el Mesías? Acuérdense que en la Pascua el Cordero representaba a Cristo y Cristo representaba al Cordero. De igual manera, el pan sin levadura representa a Cristo y Cristo representa el pan sin levadura. ¿Qué es ese pan sin levadura? Un pan sin pecado, un pan limpio. Lo que él era, un hombre limpio, sin pecado, sin mancha, un pan totalmente limpio. Entonces, por ejemplo, vayan conmigo a Juan, todos. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. El pastor o Uri, que está más cerca tal vez, le puede quizá quitar un poco de brillo al micrófono. Brillo. Bien. Juan capítulo 6. ¿Estamos ahí? El Evangelio de Juan. Amén. Sí. No San Juan de República Dominicana ni de Puerto Rico, pero sí el de la Biblia, San Juan. Capítulo 6, verso 48. ¿Estamos ahí? Verso 48. En adelante. Dice: yo soy. Él está diciendo que Él es el pan. Yo soy el pan. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Yeshua le dijo: de cierto os digo, si no comen mi carne, o no, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El mismo Cristo dice que Él es el pan que bajó del cielo. ¿Y cómo era ese pan? ¿Cómo era Cristo? Sin pecado, limpio, sin levadura, que representa el pan de las fiestas de panes sin levadura, limpio, sin nada que leude la masa. También dice, lo voy a leer nada más, si quiero lo anota, los que están tomando apunte lo anotan para avanzar. Mateo 26, la semana pasada lo leímos. Dice que mientras comía, tomó el pan, lo bendijo y lo partió.
y dio a sus discípulos y dijo: tomen, comed, este es mi cuerpo. ¿Cuál pan en específico es el cuerpo del Señor? El pan de la fiesta, porque están celebrando Pascua. En Mateo 26 están celebrando la Pascua. Él toma el pan de la Pascua, que es el pan sin levadura, y les dice ahora: este pan sin levadura, este es mi cuerpo. Entonces el pan sin levadura representa el cuerpo de Cristo. Al principio, cuando él dijo eso en Juan, los fariseos decían: ven acá, ¿cómo este hombre no va a dar a comer su propia carne? ¿Somos qué? ¿Cavernícola? Que no empieza a dar a comer carne este hombre. No, él estaba haciendo un simbolismo de que el pan sin levadura de la fiesta, ese es precisamente su cuerpo, un cuerpo limpio. Porque lo dice Primera de Pedro, lo pueden anotar también. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 y 22, dice lo siguiente. Primera de Pedro 2, 21 y 22: pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué relata las Escrituras? Que Cristo no cometió pecado, no hubo engaño alguno, estaba limpio totalmente, por lo tanto era un pan sin levadura. Ahora bien, ahora que estamos en el nuevo pacto, o el pacto renovado, mejor dicho, miren lo que nos enseña el Señor. Esto sí lo tienen que buscar. Mateo capítulo 16. Vamos a ver ahora también, aparte de que, sabemos que ese pan sin levadura representa el mismo Cristo, ¿qué otro significado tenemos que tener en cuenta a la hora de referirnos a la levadura? Porque la levadura hoy en día es lo que leuda la masa, pero ¿qué es levadura también según los escritos? Mateo 16, ¿están ahí? Versos 6 y 7 declara: y Yeshua les dijo: miren, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. ¿De qué le está mandando él cuidarse? De la levadura de los fariseos. Pero ellos piensan que es por el pan, porque no llevaron pan. Pero él no le está hablando de pan. Él está hablando de otra levadura espiritual, que no es la que se le echa al pan. ¿Y cuál es esa levadura? Lucas 12, verso 1, te puede anotarlo. De todas maneras, también creo que el pastor está grabando el estudio, luego lo pueden repasar en casa. Lucas capítulo 12, verso 1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces la hipocresía es un tipo de levadura. Hay muchas iglesias llenas de esa levadura, y muchos creyentes llenos de esa levadura, de la hipocresía, de aparentar una cosa y realmente ser otra. Eso es una levadura que leuda tu masa, tu cuerpo. Entonces vemos que hay una levadura física, la que le echamos a la pizza, al pan, para que se infle la masa. Pero hay una levadura espiritual, que en este caso él apunta a la hipocresía. Pero hay más levaduras también, aparte de esa, que contaminan nuestro cuerpo. Entonces, en esa semana de panes sin levadura, está bien, físicamente nos abstenemos de comer cosas leudadas, porque el mandamiento lo dice, pero hacemos una semana de meditación y reflexión para examinar en nosotros cuáles levaduras hay. Porque el mandamiento es: saquen toda levadura. Entonces yo me autoanalizo: ¿estoy siendo yo hipócrita? ¿Estoy siendo yo muy lascivioso? ¿Estoy siendo muy chismoso? ¿Estoy siendo muy mentiroso? ¿Estoy hablando mucha mentira? Yo hago un análisis esa semana, y durante toda esa semana procuro, a través de la oración, sacar esa levadura de mi cuerpo. Año tras año hacemos esa práctica. Nos autoanalizamos, presentamos aquellas cosas en las que estamos fallando a Dios para sacarla
de nuestra vida. Ese es el significado espiritual que le damos a la fiesta durante esa semana que celebramos. Por último, Primera de Corintios, capítulo 5, para cerrar el tema de los panes sin levadura. Primera de Corintios, vayan todos allá. Ese sí que es importante. Primera de Corintios, capítulo 5. Cuando estén ahí me dicen amén. Estamos ahí. Primera de Corintios 5, versos 7 y 8, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que, ¿qué es lo que dice? O sea que hay que celebrar la fiesta. Párense ahí conmigo. Pablo, yo decía la semana pasada, no le está hablando aquí a un pueblo que está en Judea, no está en Jerusalén. Esto es un pueblo gentil, es un pueblo pagano, por así decirlo. Está en Corintio, que no pertenece a Jerusalén. Y a personas como usted y yo, gentil, de las naciones, él está diciendo: celebren la fiesta. Eso es importante saberlo, porque yo decía, hay gente que dice: no, porque esas fiestas son judías, eso solo le toca al pueblo judío celebrarla. No, hermano, esas no son fiestas del pueblo judío, son fiestas del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la Biblia. Y si usted quiere servir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Él tiene sus normas, Él tiene sus fiestas. Usted no puede venir a ponerle normas nuevas a Dios. Usted se sujeta a las normas que Dios tiene. Voy a salir muy chin del tema para decir algo importante. Tú sabes que el cristianismo ha caído en una idolatría terrible. Y te voy a explicar por qué han caído en una idolatría terrible. Porque la Biblia dice: no te harás imagen de otros dioses o del Dios que está ahí arriba para servir a esos dioses. Y el cristianismo se ha creado una imagen de Dios que no es el Dios de la Biblia. Y comienzan a poner normas y reglas que no están en la Biblia para servir a ese Dios. Entonces, prácticamente idolatría. Están hablando de un Dios diferente que no es el Dios de la Biblia. Por ejemplo, Dios estableció que su día santo de adoración apartado, ¿cuál es? El sábado. Pero el cristianismo pone el domingo. Entonces ya de por sí le está llevando la contraria a ese Dios. No está sirviendo a ese Dios como Él manda. Dios estableció 7 fiestas que se le deben celebrar, pero la cristiandad está guardando otra fiesta, que San Valentín, que Navidad, que lo otro, que aquello. Entonces ven como que se está divorciando. No están sirviendo al Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia tiene sus normas y se justifican. Sí, pero yo lo hago de corazón y todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. No todo lo que tú hagas para Dios, Dios te lo va a recibir. Ojo con esto, porque tú puedes sacrificar niños a ese Dios y Él no te lo va a aceptar, porque no te mandó a sacrificar niños. Hay que someterse a las reglas que Él estableció. ¿Qué le pasó a David cuando trasladó el arca? Lo hizo con todo el amor del mundo, créanme. Mandó a preparar un carro nuevo, un Mercedes-Benz del año, búscame el mejor carro para trasladar el arca de nuestro Dios. Pero por hacer eso trajo muerte, murió Urías. ¿Por qué? Porque el arca no se traslada en carro, dice la Torá, la Biblia, se traslada en el hombro de los levitas. Y aunque David lo hizo con buenas intenciones, no lo hizo como Dios quería, y por eso trajo muerte. Entonces a veces cuando tú haces la cosa a tu manera, tú lo estás haciendo con todo el corazón para Dios, pero Dios no te mandó a hacerlo así. Hay que hacer las cosas como Dios mandó que le hicieran. Cierro el paréntesis, perdón. Entonces estamos en Corintios y vemos que Él está mandando a una iglesia gentil. Gentiles los de las naciones, como nosotros, que no somos nato de Israel, a que celebremos la fiesta. Verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces vemos que Pablo seguía celebrando la fiesta, la iglesia seguía celebrando la fiesta, pero ahora le daban también un significado espiritual. Aparte de dejar de comer pan físico sin levadura, sacar la malicia, el pecado, la hipocresía, todo lo que nos contamina, sacarlo de nuestras vidas. Amén.
Entonces, en esa parte vemos que se sigue celebrando la fiesta con ese significado y que Cristo representa el pan sin levadura, un pan limpio de mancha. Me hago una pausa ahí si alguien tiene una pregunta para continuar con la fiesta que falta de primavera, que es Pentecostés. Pero antes de pasar para allá, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y hacerla ahora. ¿Todo claro? No tengan miedo. Incluso hay personas, el cristianismo, que está a falta de conocimiento hoy en día, lamentablemente. ¿Qué dice la Escritura? Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Hay una falta terrible de conocimiento. Y los cristianos, a personas quizás como yo, como nosotros, que estamos estudiando estos temas y que estamos analizando para guardar la fiesta que Dios estableció, nos dan un calificativo que no nos aplica realmente. Nos llaman judaizantes. No sé si han escuchado ese término. Estos judaizantes, ahora que andan judaizando. Hermanos, usted no sabe, ellos ni siquiera saben lo que es judaizar. Judaizar es mandar a las personas a que se circunciden y guarden las tradiciones rabínicas. Eso es judaizar. Pero que yo te mande a celebrar cosas bíblicas no es judaizar, porque si a eso vamos, los primeros judaizantes son los cristianos. ¿Por qué? Son los cristianos los primeros judaizantes. Porque están tomando cosas que son del pueblo judío para practicarla. El bautismo, eso es judío, y ellos bautizan. Pero el diezmo, eso es judío, y ellos lo exigen. El presentar los niños en el templo, eso es judío, y ellos lo hacen. Y puedo citarte muchas cosas más. Hacen la fiesta de las primicias, eso es judío. Entonces todas las cosas que ellos hacen son cosas que están ahí, son del pueblo hebreo. La que le comento es, si a eso vamos, ellos también son judaizantes. La palabra amén, la palabra shalom, la palabra aleluya, son palabras hebreas. Y ellos la utilizan en su dialecto. Entonces, ¿eso es judaizar? No, no es judaizar. El que estudiemos fiesta no es judaizar. Judaizar es obligar a la gente a circuncidarse para que guarde las tradiciones rabínicas. Eso es judaizar. Pero estudiar las fiestas del Señor para nada es judaizar. Bien, si no hay preguntas, continuamos con la fiesta de Pentecostés, que es, por cierto, si usted le pregunta a un pentecostal por qué él es pentecostal, no va a saber decirlo. Si usted le pregunta a un pentecostal que por qué es de esa religión, porque ese fue el día que el Espíritu Santo descendió. Ellos entienden que ese día se llama Pentecostés porque el Espíritu Santo descendió.